Aunque en Runeterra abundan los campeones valientes, pocos son tan tenaces como Poppy. Portando un martillo del doble de su tamaño, esta perseverante Yordle ha pasado largos años en busca del héroe de Demacia, un guerrero mítico que, según dicen, es el único capaz de blandir su arma. La leyenda cuenta que este héroe es la única persona capaz de desatar el poder del martillo en su totalidad y llevar a Demacia a la cúspide de su grandeza. Aunque Poppy ha intentado dar con el guerrero legendario, buscándolo en los rincones más lejanos del reino, aún no logra cumplir con su misión. En cada ocasión que trató de entregar el martillo a un posible héroe, los resultados fueron desastrosos. En algunos casos, terminaba en la muerte del guerrero. La mayoría hubiera abandonado ese deber hace mucho, pero no cualquiera posee el coraje y la determinación de esta heroína indomable. Alguna vez, Poppy fue una Yordle muy diferente. Desde que tiene uso de razón, siempre estuvo en búsqueda de un propósito. Al sentirse ajena a los caprichos caóticos de los demás Yordle, prefirió acoger la estabilidad y la estructura donde quiera que la encontrase. Este impulso la condujo a los asentamientos humanos al oeste de Valoran, donde contempló con asombro cómo viajaban las caravanas a lo largo del campo en una fila infinita. Muchas de esas personas lucían andrajosas y agotadas, pero continuaban su marcha en búsqueda de una vida mejor, quizás efímera, que pudiera existir más allá del horizonte. Un día, sin embargo, vio pasar una caravana distinta. A diferencia del resto de los viajeros, estas personas parecían tener un propósito. Se levantaban exactamente a la misma hora todas las mañanas, alertados por el sonido de un cuerno vigilante. Comían juntos todos los días a la misma hora y siempre terminaban al cabo de unos minutos. Armaban y desarmaban sus campamentos con una eficiencia excepcional. Mientras que los Yordles usaban su magia innata para fabricar cosas extraordinarias, estos humanos lograban hazañas igual de sorprendentes a través de la coordinación y la disciplina. Actuaban en sincronía, como si fueran los dientes de un engranaje, y eso los convertía en algo mucho más grande y fuerte que cualquier individuo. Para Poppy eso era una maravilla más asombrosa que toda la magia del mundo. Mientras Poppy vigilaba el campamento desde la seguridad de su escondite, pudo ver el brillo de una armadura que emergió de una carpa. Era el comandante del grupo, quien usaba una brigantina de placas de acero brillantes, una sobre la otra, que conformaban la totalidad de su armadura. Su nombre era Orlon, y su sola presencia parecía conmover el alma de todos los presentes. Si alguien se sentía desanimado, era él quien les recordaba por qué seguían adelante. Si alguien caía abatido por el cansancio, él los inspiraba a seguir. Esto le recordaba a Poppy ciertos hechizos de los Yordle, pero en ese caso no requería de la magia. Poppy se aproximó a hurtadillas para ver más de cerca. Sin darse cuenta, seguía a este comandante reluciente como si el destino mismo le estuviera marcando el camino. Observaba a Orlon mientras dirigía el entrenamiento de sus soldados. No era alguien muy grande, aunque manejaba su martillo de batalla con una celeridad sorprendente. De noche, Poppy escuchaba atentamente las discusiones en voz baja que sostenía con los ancianos del campamento. Fue así que se enteró de sus planes de levantar el campamento y dirigirse al oeste para construir un asentamiento permanente. La mente de Poppy no paraba de formular preguntas. ¿A dónde se dirigía Orlon? ¿De dónde venía? ¿Cómo logró reunir ese meticuloso grupo de viajeros? ¿Habría un lugar en él para una Yordle? En ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Por primera vez se mostraría ante un humano, ya que nunca antes había sentido una conexión con uno de ellos. La presentación fue un tanto desconcertante. Orlon tenía la misma cantidad de preguntas para Poppy que ella para él, pero no pasó mucho tiempo para que ambos se volvieran inseparables. Orlon se convirtió en su mentor y ella en devota de su causa. En el campo de entrenamiento, Poppy era una contrincante ejemplar, la única en el batallón de Orlon que no temía atacarlo. No era servil en lo absoluto. Cuestionaba todas sus decisiones con una inocencia casi infantil, como si desconociera que lo único que debía hacer era acatar órdenes sin protestar. Lo acompañó al sitio donde se levantaría el nuevo asentamiento, una nación nueva y ambiciosa que bautizaría con el nombre de Demacia, donde todos serían bienvenidos sin importar su posición o su pasado, siempre y cuando contribuyeran al bien común. Orlon se convirtió en una figura querida por todo el reino.
Aunque pocos le habían visto blandir su martillo, siempre lo portaba en su espalda, y en poco tiempo el arma se convirtió en un símbolo venerado de la nación incipiente. Los rumores sugerían que el martillo tenía el poder de aplanar montañas y partir la mismísima tierra en dos. Orlon le confirió su martillo a Poppy en su lecho de muerte, y con él la esperanza de un reino eterno. Fue entonces que Orlon le contó la historia de la creación del arma. Además, le confesó que en realidad nunca fue planeada para él. El martillo estaba destinado para el héroe de Demacia, el único que podría mantener a la nación en pie. Luego de ver a su amigo dar su último suspiro, Poppy juró encontrar a este héroe y colocar el arma en sus manos. Lo que Poppy tiene en determinación, lo carece en ego, ya que nunca se le ha ocurrido que ella podría ser la heroína descrita por Orlon. El asesino. Poppy no tenía nada en contra del lobo silvestre, excepto el hecho de que estaba por devorarla. De su hocico rezumbaba el rojo carmesí de su víctima anterior, y la Yordle no se iba a arriesgar a hacer la siguiente. Estaba sobre la pista de un reconocido asesino de monstruos, y su intención no era morir sin antes encontrar al hombre y juzgar su valor. Deberías retroceder, no sobrevivirás, aseveró Poppy, mientras sostenía su martillo en alto para disuadir al lobo. Pero el lobo silvestre no se acobardó. Avanzó lentamente hacia ella, impulsado por una desesperación inusitada que Poppy no podía descifrar. Entonces vio la espuma de la tora en la comisura de sus labios. El animal no estaba motivado por el hambre o el instinto territorial, lo motivaba el dolor y quería que acabara. El lobo saltó hacia ella, convencido de que su siguiente acción sería matar o morir. Poppy balanceó el martillo con toda su fuerza para poner en movimiento el gran peso del arma. El golpe que le asestó partió el cráneo del animal al instante. Su dolor había terminado. Poppy no sintió placer alguno en poner fin a su vida, pero concluyó que era el mejor resultado tanto para ella como para el lobo. La Yordle le echó un vistazo a la pradera vacía. No encontró rastro alguno del asesino de monstruos a quien buscaba. Deambuló por el campo, siguiendo los rumores de sus acciones, con la esperanza de que este misterioso cazador fuera el héroe mítico que buscaba desde hacía años. Pero hasta ahora, todo lo que había encontrado eran hombres lobo, dragones y bandoleros, a los cuales tuvo que aniquilar en defensa propia. Pasó semanas viajando de aldea en los rincones más remotos de Demacia. Caminaba tan rápido como su andar se lo permitía, pero el asesino de monstruos parecía estar siempre un paso adelante de ella, dejando solo un rastro de historias de hazañas heroicas. Para un Yordle, el tiempo es algo curioso cuyo transcurrir apenas se siente, pero la búsqueda se estaba haciendo muy larga, incluso para Poppy. Se trataba de una celebración para honrar al cazador de monstruos que Poppy había estado buscando. Si había un ápice de esperanza de encontrar a este héroe escurridizo, seguro sería allí. Incluso el cazador podría aparecerse y ella podría juzgarlo en persona y determinar si era digno de cargar con el martillo que Orlon le había legado. La posibilidad le hizo acelerar el paso. Marchaba hacia la celebración con un objetivo renovado. Poppy estaba ansiosa cuando llegó a la aldea. Sus llamativos carteles y banderines de colores proclamaban las festividades que habrían de celebrarse ese mismo día. En el mejor de los casos, hubiera preferido llegar temprano al evento y buscar un asiento en la parte trasera para pasar desapercibida. Pero el mercado central ya estaba lleno de espectadores y a Poppy le costó trabajo escabullirse entre los cuerpos apretujados. Aún así, se abrió paso entre las piernas de los pueblerinos. Casi todos estaban muy ebrios como para notar su presencia. Si estuviera aquí, sí que le compraría una pinta, farfulló una voz sobre ella. Salvó a mis cabras de ese monstruo, sí que lo hizo. El corazón de Poppy se aceleró, como siempre lo hacía cada vez que escuchaba historias acerca del cazador. ¿Qué pasa si en verdad resulta ser él?, pensó. Pero muy dentro suyo, Poppy se hacía una pregunta diferente. ¿Qué haría una vez que se deshiciera del arma? Encontraría un objetivo totalmente nuevo, porque, sin duda, un Yordle sin un propósito es un espectáculo muy triste. Dejó de pensar en todas esas cuestiones y volvió a enfocarse en la misión que la ocupaba.
La guerrera diminuta al fin se las arregló para llegar a la parte trasera del mercado. Encontró un poste de luz que era fácil de trepar, detrás de la vista del público. Trepó el poste hasta una altura que le permitiera ver sobre la multitud. Poppy había llegado justo a tiempo. Al otro lado del mercado, sobre una tarima, apareció un orador junto a varios oficiales demasianos. Detrás de él, algo muy alto estaba cubierto con un velo ceremonial. Aún con sus sentidos agudos de Yordle, se le hizo muy difícil escuchar las palabras del hombre. Hablaba de un cazador de monstruos y de cómo había salvado a muchas granjas y aldeas de dragones, lobos rabiosos y bandidos. Dijo que a pesar de que este guerrero venerado había elegido permanecer en el anonimato, esto no les impedía celebrar sus grandes hazañas. Se había divisado al asesino hace algunas semanas cerca del pueblo Uwendale. Esa fue la primera vez que los testigos confirmaron su presencia. Luego de estas palabras, el orador retiró el velo y reveló la estatua de piedra. Poppy casi se desmaya de la emoción al ver el aspecto del cazador por primera vez. Era el modelo perfecto del guerrero demasiano. Alcanzaba los 2 metros de altura. Estaba cubierto por una gruesa cota de malla plateada y lucía una musculatura claramente marcada. A sus pies yacía el cadáver de un lobo que, presuntamente, había asesinado. Justo cuando la mente de Poppy había comenzado a digerir la imagen del héroe, escuchó la voz de una niña a unos pocos metros de distancia. «Mira, pa, es el asesino, el de la estatua», afirmó la niña con sus ojos bien abiertos. Poppy vio que la niña apuntaba hacia donde estaba ella. Se dio vuelta para ver si el asesino se encontraba detrás suyo, pero no vio a nadie. «No, pequeñita», respondió el padre de la niña, «ese no es el asesino de monstruos. Es demasiado pequeño, ni siquiera la mitad de su tamaño». La niña y su padre pronto perdieron el interés y siguieron paseando por la aldea para disfrutar de las tantas abstracciones que había. Luego de que el público frente a la estatua se disipara, Poppy se acercó para inspeccionarla. Ahora veía con claridad los detalles de la representación del mármol de cazador. Tenía el cabello largo, atado con 2 nudos separados. Sus manos estaban ásperas por cientos de batallas en las que había participado, y con ella sostenía un martillo de batalla enorme, parecido al que Gorlon le había confiado. Si en el reino existía un héroe más auténtico que este, Poppy jamás lo había visto. «Tiene que ser él», se ilusionó Poppy. «Espero que no sea demasiado tarde». Dio media vuelta y abandonó el festival tan rápido como sus piernas se lo permitieron para emprender el viaje hacia Uwendale por la ruta más rápida.